estuviéramos en el texto del capítulo según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Nos encontramos allí con el siguiente texto. Jesús instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. En esta otra versión que ustedes tienen en sus pantallas, el traductor lo traduce de la siguiente forma: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. El texto que he puesto en el fondo de la pantalla está tomado a partir del versículo 13. Nos encontramos pues ante un texto que pone de relieve el cómo Jesús, en el cumplimiento de la misión que el Padre le había confiado, quiere asociar a sí mismo a un grupo de 12 que, como nos dice San Marcos, quiso llamar apóstoles. Y señala el texto que los asoció así para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Tal vez subrayar que el número de 12 es un número significativo porque 12 eran las tribus que formaban el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y por lo tanto el número 12 hace alusión a la totalidad del pueblo de Dios. 12 apóstoles tienen un significado muy especial porque el evangelista está queriendo hacernos ver que en ellos el Señor está queriendo congregar a todo el pueblo santo de Dios. Y repito, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquella pequeña comunidad discipular es el germen de la comunidad eclesial. Es la semilla de donde brota la iglesia, a la que Jesús irá dando forma y que encontrará su plena identidad en la Pascua, en el misterio de su muerte y resurrección. La iglesia que nace de Jesús mismo se va desarrollando a partir de gestos, de palabras, de todo el acontecimiento que encierra la presencia misma de Jesús. En esta pequeña comunidad que él reúne en torno a sí, ya comienza a surgir la iglesia que, como señalo, encuentra su plena identidad en la Pascua, en el misterio de la muerte y la resurrección del Señor. En el documento de Aparecida, nosotros leemos: Jesús los eligió para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, para que los siguieran con la finalidad de ser de él y formar parte de los suyos y participar de su misión. El discípulo que experimenta la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la vida salida de las entrañas del Padre. Es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. El documento de Aparecida con toda claridad nos está haciendo señalar que la vinculación íntima de los discípulos a Jesús tiene una finalidad, y es la de hacerles partícipes de aquella vida que brota del Padre y que en el Hijo nos es entregada. El Señor, al asociarlos así, quiere infundir en ellos un estilo de vida, una manera de vivir, unos valores, una manera de ver, de valorar la vida, de forma que a esto se une la participación
de su misión. Esa misión que, como he dicho y señala el documento de Aparecida, consiste en hacer nuevas todas las cosas, estar unidos a Él. El que el Señor les haya llamado a estar con Él no tiene una finalidad egoísta de quedarse como en una especie de intimismo que nada más busca la autosatisfacción personal. Es participar de todo aquello que encierra la vida del Señor y por lo tanto es también participar de su misión. El mismo documento de Aparecida, con una gran riqueza, nos señala: al llamar a los suyos para que los sigan, Jesús les da un encargo muy preciso: anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Por esto, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y como hermano. Atendamos a esta afirmación: todo discípulo es misionero. De esta manera, como Él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir este encargo no es una tarea opcional. Atentos a lo que nos dicen nuestros obispos en el documento de Aparecida. No es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana. Es decir, no me puedo decir a mí mismo cristiano, empujado a participar de la misión de Jesús por la salvación del mundo. Por lo tanto, participar de la misión, ser misionero, es parte de mi identidad como cristiano, porque es la extensión testimonial de la vocación misma, es decir, del llamado que el Señor ha impreso en mi vida. Desde su origen, por lo tanto, la vida de la Iglesia está marcada en una doble perspectiva. En ella, por el bautismo, hemos sido llamados, por una parte, a compartir su vida. Los llamó para que estuvieran con Él. E inseparablemente de este compartir su vida, también somos llamados a compartir su misión. Y nos queda claro cuando escuchamos en el Evangelio que nos dice claramente el evangelista que los asoció así para enviarlos a predicar. Discipulado y misión. Ser discípulo y participar de la misión son como las dos caras de una misma moneda. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solamente Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor y por lo tanto no hay futuro. Esta afirmación es clave y decisiva. El discípulo sabe no porque se lo han contado, sabe no porque lo ha escuchado o porque lo ha leído. Recordemos aquella cita del Papa Benedicto XVI que también recoge el documento de Aparecida y que en algunos momentos hemos citado. No se comienza a ser discípulo simplemente porque se me ocurrió una idea, una gran idea, o porque quiero asumir un código de ética. Solamente se comienza a ser discípulo a partir de la experiencia del encuentro con Él. Por eso, el documento de Aparecida afirma con claridad que el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Y repito, lo sabe no porque se lo han contado, sino porque ha hecho experiencia en el encuentro con el Señor de cuanto esto significa. Es decir, al encontrarse con el Señor
El discípulo lo ha descubierto en su propia vida como aquel que ha venido a iluminar, aquel que es la luz, como la fuente de esperanza que lo alimenta, como el horizonte de amor hacia el que camina y por lo tanto como el horizonte hacia el cual se encaminan sus pasos. El discípulo lo sabe y porque lo sabe no puede dejar de anunciar al mundo cuanto esto significa. ¿Qué significa evangelizar? Dice el texto según San Marcos, recordemos, dice el texto con toda claridad que los instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? La buena noticia del reino, a predicar el evangelio, lo cual significa los envió a evangelizar. ¿Y qué significa esto? Evangelizar significa compartir la experiencia de la salvación de Dios que en mi vida se ha realizado por medio de Jesús y que se prolonga en mi historia por medio de su Espíritu. Esta es la buena noticia que yo soy llamado a compartir. Es muy hermoso, hermanos y hermanas, cuando nosotros hemos podido participar de la experiencia de alguien que nos llama para contarnos una buena noticia, el nacimiento de un hijo, por ejemplo, y aquella persona profundamente emocionada porque le ha nacido un hijo, llamaba para contarte, para decirte, ya nació, dice aquella madre o aquel padre. Es decir, la experiencia que ha hecho, el gozo que inunda su vida por lo que ha vivido, necesariamente se traduce en la necesidad de comunicarlo. Una buena noticia es como una especie de bomba expansiva, no puede quedarse aprisionada, es necesario compartirla. Por eso el discípulo que ha hecho experiencia de lo que Jesús en su vida ha realizado, tendrá necesariamente que sentirse empujado a comunicar, a compartir esta buena nueva con aquellos que le rodean. Es importante subrayar, y no me canso de hacerlo, solamente es posible a partir de una experiencia. Porque si nosotros vivimos acostumbrados a una especie de cristianismo teórico, un cristianismo en el cual nos hemos aprendido, hemos archivado en nuestra mente cierto tipo de verdades, un cristianismo en el cual nos hemos aprendido unas oraciones que repetimos y repetimos, pero que en nada de eso reflejan una verdadera experiencia de encontrarme con el Señor, que cambie el rumbo de mi vida, que le dé a mi vida un sentido distinto. Un cristianismo como ese será un cristianismo que se muere encerrado en sí mismo. No puede ser misionero, porque solamente puede ser misionero el cristianismo que refleja, que comunica a aquel que como testigo ha hecho experiencia de encontrarse con el Señor y de vivir cuanto Él significa. Si nosotros nos vamos a los textos del Evangelio, vamos a notar que hay una constante. Cada vez que Jesús se encuentra con alguien, con la samaritana, con Mateo, con Zaqueo, cada vez que Jesús se encuentra con alguien, la vida de ese alguien cambia, la vida de ese alguien se transforma. Hay algo que acontece en su vida y acontece porque ha tenido en ella lugar una explosión, la explosión de una buena noticia, del amor del Padre que en Jesús ha hecho irrupción en su vida, y aquella persona siendo tocada por esa buena noticia, del sentirse amado, del saberse hijo del Padre, necesariamente imprime una luz que ya no le permite seguir viviendo su vida de la misma forma. Algo tiene necesariamente que cambiar. La buena noticia, hemos de tener en cuenta, es una buena nueva destinada de una forma particular, de una forma no exclusiva, pero sí privilegiada a los más pobres, pequeños y sufrientes. En el Evangelio según San Lucas,
En el capítulo 4 nos encontramos con este texto tan conocido. Cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y allí se puso en pie para leer el texto del profeta Isaías que le dieron. Y señala San Lucas, le entregaron el volumen del profeta Isaías y desarrollando este volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y terminará Jesús diciéndole a la gente de la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Jesús se presenta ante los suyos como el portador de una buena noticia que tiene como destinatarios privilegiados a los más sufridos, a los más pobres, a los más pequeños. Nos enseña el Papa San Pablo VI en el documento Evangelii Nuntiandi que por esta razón evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda, y afirma: ella existe para evangelizar. La Iglesia no tiene otra razón de ser. La Iglesia prolonga la vida de Jesús en el anuncio constante de la salvación, de la buena noticia del Evangelio. Ella encuentra su razón de ser, su identidad, su vocación en cumplir con este destino que el Señor ha imprimido en su origen, el destino de ser portadora de la buena noticia, de ser portadora del Evangelio. Y en ella, cada uno de nosotros, por lo tanto, invitado también a descubrir la propia identidad como cristianos, la propia vocación en este envío misionero, en este destino misionero del cual el Señor nos hace partícipes. Evangelizar es participar de la experiencia de estar con Jesús y de su predicación. Es, resumiendo todo lo que hasta el momento he dicho, compartir su vida y su misión. Eso es evangelizar. Podríamos decir con toda claridad, al leer el texto de San Lucas, que estamos claramente entendiendo lo que este texto significa. Vuelvo al mismo texto y lo vuelvo a repetir. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Subrayen esto y enseguida me voy a referir a lo que significa. Vida y misión en Jesús no se pueden separar. Son, como decía el documento de Aparecida, dos caras de una misma moneda. Por ello, no se puede ser discípulo de Jesús si al mismo tiempo, además de compartir su vida, también no se comparte su misión. El discípulo comparte la vida de Jesús y comparte su misión, porque su vida no se puede separar de su misión. Hay una concepción equivocada, una idea equivocada, a veces difundida entre nosotros, que es necesario corregir. Y es la concepción que nos hace creer que en la iglesia unos discípulos son misioneros y otros no lo son. Vean ustedes que incluso en ese sentido el lenguaje muchas veces nos traiciona. ¿Por qué? Porque hablamos a veces de los misioneros, y cuando hablamos de los misioneros, de repente estamos pensando en algún fraile, en algún monje con una barba larga que está predicando o anunciando el evangelio allá en regiones de África, de Oceanía o en territorios sumamente lejanos, o en aquel sacerdote que vino de algún lugar a realizar alguna actividad pastoral.
pero estamos pensando en que algunos son misioneros y los otros son destinatarios de la misión que aquellos realizan. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque no existen dos clases de cristianos. Existen los cristianos, los discípulos, que como discípulos son misioneros. Y eso nos tiene que hacer grabar en nuestra vida la afirmación: yo también soy misionero. Lo es aquel que anuncia, laico, religioso o sacerdote, que anuncia la buena noticia en territorios lejanos, pero también lo soy yo en el entorno en el cual vivo. Por eso es que el documento, en la carta apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, afirma: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración en su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, por algunos, donde el resto del pueblo fiel sea solamente receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Un nuevo protagonismo, es decir, una actitud en la cual cada bautizado, cada miembro de la iglesia, por derecho propio, se sienta enviado por el Señor a compartir su misión. En alguna ocasión, alguna persona me dice: padre, viera que yo pues estoy dispuesto a prestar algún servicio, así es que si le puedo ayudar en algo, me dijo esa persona, si le puedo ayudar en algo, usted me avisa. Y le digo: no, mira, es que si vas a participar de la misión evangelizadora de la iglesia, no es porque me vas a ayudar a mí. El laico, la religiosa, el religioso no ayudan al sacerdote, porque el sacerdote no es el que es misionero. Es toda la iglesia la que participa de la misión del Señor. Es todo bautizado. Por lo tanto, un laico, cualquiera que éste sea, no está en la iglesia para ayudar al sacerdote, está para cumplir aquella misión que le ha sido conferida por el bautismo y no de parte del sacerdote. No es el sacerdote el que lo delega, es el mismo Señor quien en el bautismo lo envía. Hay un punto de partida que es necesario tener en cuenta en relación con la misión. Si nosotros nos preguntamos en qué consiste la misión, en qué consiste ser misionero, en qué consiste el que yo como discípulo me sienta misionero, hemos dicho que se trata de anunciar la buena nueva de Jesús, se trata de anunciar el misterio de Jesús. Pero si ahondamos más en esto, el Señor ha dicho con toda claridad, Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es o en qué consiste la buena nueva de Jesús? La buena nueva de Jesús consiste en anunciar la vida nueva, la vida que viene del Padre y que Jesús nos ha traído. La vida de aquellos que se reconocen hijos y al vivir como hijos se sienten vinculados entre sí como hermanos. La vida que tiende la mano a cualquiera en quien esta vida esté disminuida para levantarle, para exaltar su dignidad, para darle a cada quien el lugar que le corresponde en la mesa de los hijos de Dios. Está la misión que Jesús ha venido a realizar. Ser partícipe de esta misión, por lo tanto, implica para nosotros, sacerdotes, laicos, religiosas, tomar conciencia de nuestra misión y tomar conciencia en ella de que nuestra vida como creyentes es una vida en favor, nuestra misión como creyentes es una
misión en función de la vida. Es una misión al servicio de la vida. Es una misión que defiende la vida. Es una misión que protege la vida. El texto según San Marcos nos dice, y volvemos sobre él, que fueron llamados para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Anteriormente dije, ahora me refiero a eso. ¿Qué significa echar demonios? No nos imaginemos a nadie sacando diablos y haciendo cosas raras. No, el demonio es la fuerza del mal, aquello que se opone a Dios. Si hemos dicho que Jesús ha venido a realizar el proyecto del Padre, que es el que todos tengamos vida y vida en abundancia, podríamos decir entonces que el mal es todo aquello que se contrapone a la vida, que se opone a la vida. Es lo que podríamos llamar toda fuerza antivida, es una fuerza demoníaca. Y si el discípulo misionero ha sido dotado de un poder para echar demonios, esto no significa otra cosa sino que la fuerza de la fe que por el bautismo nos es comunicada nos hace capaces de ser portadores de una palabra llamada a vencer la fuerza del mal y a hacer surgir el reino de Dios. Hemos sido, por lo tanto, dotados de una fuerza particular que no viene de nosotros, sino que es gracia de Dios recibida en el bautismo y la confirmación, alimentada constantemente en la Eucaristía y que nos hace portadores de una palabra, repito, capaz de vencer la fuerza del mal. Una palabra que lucha, que empuja, que hace crecer la vida y que por lo tanto se opone a todo aquello que no es vida. El documento de Aparecida, lo cito nuevamente, nos dice: cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y la alegría que produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos el don de este encuentro. Es lo que hemos dicho. La misión no se limita a un programa o un proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona en persona, de comunidad en comunidad y de la iglesia a todos los confines del mundo. Oigan bien, es comunicar la experiencia de lo que el encuentro con Jesucristo ha dejado en mí, de la palabra de vida que ha depositado en mí, para que yo sea capaz de dar testimonio de esa palabra, de esa vida, sea capaz de anunciarla, de transmitirla de persona a persona, de comunidad a comunidad y de la iglesia al mundo entero. Anteriormente señalé que la labor evangelizadora, que la misión del creyente tiene como destinatarios particularmente a los más necesitados, a los que más sufren, a los más pequeños. Por eso, ser partícipes de la misión de Jesús, ser partícipes de este mandato que nos hace a todos discípulos misioneros, nos exige entrar en la perspectiva del buen samaritano. Recordemos el texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 29 al 37. Lucas 10, del 29 al 37, que les recomiendo retomar posteriormente a este espacio de formación, meditarlo, saborearlo, masticarlo, extraer de él toda la riqueza. Recordémoslo brevemente. Dice el texto del Evangelio que siendo Jesús interrogado por un maestro de la ley que le pregunta ¿quién es mi prójimo? Y en ese sentido tendríamos que decir, adelantándonos, que el prójimo es el destinatario de la buena noticia.
aquel a quien yo debo llevarle la buena noticia de la vida de Jesús. Jesús le contesta, le responde a este maestro de la ley con una comparación. Dice, un hombre venía por el camino que va de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, le robaron todo, lo garrotearon, lo dejaron medio muerto y tendido ahí a la orilla del camino. Por aquel mismo camino bajó un sacerdote, dice el texto, que vio al herido, al moribundo, lo vio y pasó de lejos. Posteriormente, dice el texto del Evangelio, pasó un religioso, un levita, e hizo exactamente lo mismo. Lo vio y pasó de lejos. Posteriormente, el texto dirá que venía un samaritano. Miró, pero no se quedó como el sacerdote, como el religioso, sino que se conmovió, es decir, se le movió todo por dentro. Se dejó alcanzar por el dolor de aquel hermano que medio muerto estaba tendido a la orilla del camino. Y entonces el texto va a señalar una serie de acciones que aquel hombre realiza. Cura las heridas con vino, con aceite, que eran las medicinas de aquel entonces, las venda, lo carga sobre su propia cabalgadura, lo lleva a la posada, cuida de él y después le paga al posadero para que lo atienda en su ausencia y le dice, cuando regrese a mi vuelta te pagaré lo que hayas gastado de más. Bueno, esta es la acción del buen samaritano. El buen samaritano es el que se deja conmover por el dolor del otro, por la necesidad del otro, por el vacío del otro, por la herida del otro. Y se detiene, se involucra en su dolor. El documento de Aparecida nos dice, la respuesta a su llamada, a esa llamada que el Señor nos hace a ser partícipes de su misión, nos exige entrar en la dinámica del buen samaritano, que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús, que come con publicanos y pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora, que habla con la samaritana. Es decir, entrar en la perspectiva, en la dinámica del buen samaritano, implica dejarme mover de mi comodidad, de la comodidad que me da el estar encerrado en mí mismo, para entender que aquello que ha realizado el Señor en mi vida, yo tengo que llevarlo a otros y particularmente tengo que hacer partícipes a esos otros del don de la vida que el Señor me ha dado la posibilidad de compartir, y de una forma muy particular con aquellos que sufren, con aquellos en quienes esa vida ha sido particularmente disminuida. El Papa Francisco, en este sentido, habla insistentemente de que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia en salida, es decir, una iglesia que no se quede encerrada en sus cuatro paredes, en sus comodidades, que no se quede encerrada en hacer siempre lo mismo y en repetir una y otra vez recetas viejas sin preguntarse si están funcionando o no. Iglesia en salida es aquella comunidad que se deja mover por la gracia de Dios y que, sintiendo el imperativo misionero, es decir, tomando conciencia de que en ella todos han sido llamados a participar de la misión de Jesús, sale al encuentro de todos aquellos del mundo que es el destinatario de esa buena noticia, para saberlo llevar, para poderlo anunciar en la vida de aquellos o que no lo han escuchado, o que lo han olvidado, o a quienes las circunstancias de su vida, de su historia, les han arrancado la posibilidad de creer verdaderamente en esa buena noticia. La comunidad de la iglesia en salida, nos dice el Papa Francisco,
Es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan y fructifican y festejan. Vean cómo el Papa usa 5 verbos muy particulares, porque son muy del lenguaje del Papa actual. ¿Qué es primerear? Primerear es un término alegórico que alude a la acción de manejar. Cuando uno maneja un vehículo, para poderlo arrancar tiene que poner la marcha primera, poner la primera. La primera es la marcha más fuerte, es la que empuja el carro, es la que le da, digámoslo así, el empujón de salida. Cuando el Papa dice que el discípulo misionero tiene que primerear, lo que está diciendo es eso, es decir, tiene que arrancar y tiene que arrancar con fuerza. Segundo, el discípulo misionero se involucra, no pasa como el sacerdote o el levita de lejos, sino que se involucra en la vida, en la historia, en el dolor de aquellos a quienes ha sido enviado a anunciar esa buena noticia. Involucrarse significa compartir, hacer mío el dolor, consentir, es decir, sentir con el otro. El tercer término, acompañar, no es sustituir, óiganlo bien, no es sustituir al otro, es acompañarlo, es caminar a su lado para que él pueda hacer su propio camino de encuentro con la vida, de recuperación de la vida y de empoderamiento de la vida. Fructificar la vida de un discípulo que primerea y que se involucra y que acompaña es una vida destinada a producir frutos y por lo tanto es la vida de alguien en quien la fiesta, el festejar, encuentra verdaderamente su sentido. Vean ustedes, hermanas y hermanos, que esto cuestiona profundamente nuestra vida, porque nosotros constantemente celebramos la fe, particularmente venimos a la Eucaristía a celebrar, pero tendríamos nosotros que preguntarnos si tenemos algo que celebrar, porque se supone que a la Eucaristía venimos a celebrar los frutos, a festejar los frutos de aquello que hemos realizado, de aquello en lo que le hemos dado carne a nuestra misión, particularmente en el anuncio de la buena noticia a los que más necesitan de ella. Nosotros tendríamos que preguntarnos, perdonen la comparación, si no nos pasa a veces en la vida de fe lo que le pasa a algunos borrachitos, perdonen la comparación, algunos borrachitos que están muy atentos a averiguar cuándo hay una vela de algún difunto y llegan a la vela, pero no llegan a la vela porque conozcan al muerto, ni porque conozcan a la familia, ni porque quieran darle el pésame a nadie, ni porque quieran acompañar a nadie más, ni saben quién se murió, ni saben quién es la familia. Vieron la vela y entran simplemente para que les den café, para que les den algo de comer. Tendríamos que cuestionarnos, preguntarnos si nosotros a veces no vivimos nuestra vida de cristianos como borrachitos, que van a festejar, que se meten en una fiesta como la Eucaristía, pero que no saben que están festejando, que no saben que están celebrando porque no tienen nada que celebrar. Discúlpenme, es lo que yo pienso muchas veces cuando estando en la celebración de la Eucaristía veo tanta gente que no se desprende de su teléfono celular, cuando veo que están más pendientes del celular que de la celebración. Es más, me ha tocado tristemente muchas veces ver cómo hay personas que estando hasta en momentos tan particulares como lo es la consagración, atienden una llamada, casi como diciéndole al Señor, discúlpame, pero hay algo más importante que vos que tengo que atender. Y entonces uno se pregunta, ¿tendrá conciencia de lo que está celebrando? ¿Tendrá conciencia de lo que aquí se está recogiendo? Y posible y tristemente la respuesta es no. Son personas que vienen y tendríamos nosotros que preguntarnos si somos de los mismos,
Personas que vienen, pero que no vienen a festejar nada, y no vienen a festejar nada porque no tienen frutos que festejar, y no tienen frutos porque no han sido capaces de vivir como verdaderos discípulos misioneros. La misión, el participar de la misión de Jesús, engendra en nosotros un estilo de vida, el estilo mismo de vida de Jesús. Al compartir la vida de Jesús, podríamos decirlo de esta forma, al compartir la vida de Jesús, se nos pega todo de Jesús. De estar tan cerca, terminamos oliendo a Jesús, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Comenzamos a transmitir el olor de Cristo, olemos a Jesús. Lo que se ve en nosotros es lo que se ve en Jesús. Nuestras actitudes son las suyas, nuestras palabras son las suyas, nuestros pensamientos son los suyos. Y nos sucede como cuando hay dos personas que viven tan cercanas, tan juntas, que terminan asumiendo uno del otro los mismos gestos, terminan asumiendo los mismos dichos. Pues lo mismo nos pasa a nosotros si logramos captar lo que todo lo que he dicho significa. Nos llamó para que estuviéramos con Él, y estar con Él significará que Él nos va a traspasar todo, nos va a comunicar todo lo que Él es, incluyendo su misión. Por lo tanto, la misión hace que en nosotros se ponga en evidencia un estilo de vida, una forma de vivir que es la misma de Jesús, y una forma de vivir llamada a ser en medio del mundo un germen, una semilla de una cultura alternativa. Digámoslo de otra forma, el cristiano misionero es aquel que viviendo de una forma distinta hace que surja un mundo que es distinto. Y esto a partir de cosas muy pequeñas. Hay un documento bellísimo del Papa Francisco, la Laudato Si, una encíclica dedicada al cuidado de la casa común, dedicada a la ecología. Allí se nos dicen miles de cosas distintas, pero se nos llama particularmente a cuidar del planeta, del mundo en el que vivimos. Y podríamos entonces pensar desde lo que él mismo señala, por ejemplo, cómo nos comportamos nosotros con el medio ambiente. Si yo voy por la calle, por ejemplo, y soy capaz, digámoslo así, de no usar una botella plástica, sino de llevar una botella reutilizable para no tener que contaminar más. Si yo soy capaz de ir al supermercado y llevar mi bolsita de tela para no pedir una bolsa plástica, yo estoy siendo ya capaz de generar algo distinto, que tiene que convertirse en una cultura, en una forma de ser. Pero si yo me comporto como todo el mundo, si tiro basura en el suelo, si sigo pidiendo plástico, eso para poner un ejemplo, podríamos poner otros muchos. Si soy violento, igual que cualquiera es violento. Si soy sinvergüenza, igual que cualquiera es sinvergüenza. Entonces mi estilo de vida no está hablando de Jesús. No estoy siendo misionero, no estoy comunicando la vida del Señor. Por esta razón, la fuerza del testimonio es parte de la evangelización. Es, podríamos decir, el primer paso de la evangelización, el molde de la evangelización, de la participación en la misión de Jesús. La misión de Jesús en nosotros, discípulos misioneros, comienza por el testimonio. Al respecto nos dice el Papa San Pablo VI, la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio de nuestra vida. No es esperar que el otro haga, no es esperar que el otro viva, es comenzar yo a vivir aquello que mi fe me comunica y que yo debo convertir en fuerza que comunico a otros. El documento de Aparecida, que tanto he citado en esta noche, al respecto nos dice: al participar de esta misión, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso, la santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso, no es para meterme en la concha de mis oraciones, ni tampoco el abandono de la realidad urgente de gran
urgente de grandes problemas económicos, sociales y políticos en América Latina y en el mundo. Y vivimos una época que nos lo pone de frente de una manera particular. Y mucho menos una fuga de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. Aquellos que espiritualizan la vida para no comprometerse, que creen que la fe es simplemente cobijarse detrás del manto de muchas oraciones, pero vacías de compromiso, no han entendido lo que significa ser un discípulo misionero. Hay uno de nuestros estimables hermanos que nos oyen que quiere plantear una pregunta. Buenas noches, Padre Eduardo. Dice don Luis Jorge Angulo. Saludos, Padre Eduardo. ¿Podemos decir que el prójimo es aquel que brinda su servicio? ¿No es el que necesita o está caído según como lo narra el texto? El prójimo es todo aquel a quien yo estoy destinado a comunicar la buena nueva, o aquel con quien he sido llamado a compartir la buena nueva. Es el necesitado de forma particular, y por eso lo he dicho. El evangelizador debe priorizar en su vida a quien más lo necesita, como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque si evangelizar es transmitir la vida les debe ser comunicada de forma especial, particular, a quienes esa vida les ha sido negada, en quienes esa vida se ha visto oscurecida. Por lo tanto, ese es el destinatario de la evangelización. Ahora, en relación con el prójimo, veamos lo siguiente. El prójimo es el que está cerca de mí. Ese que está cerca de mí puede ser uno de los míos, puede ser un hermano de comunidad, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un miembro de la familia. Ese cercano puede ya no ser una persona, digámoslo así, a quien de una forma particular yo debo evangelizar, porque de repente es una persona que está evangelizada, aunque siempre debemos estar dispuestos a ser evangelizados, pero digamos que es una persona que tiene clara conciencia de su misión. Por lo tanto, yo me puedo poner al lado de esa persona, es mi prójimo, y puedo compartir con él la ilusión de esta misión. Los dos somos partícipes de la misión y los dos nos evangelizamos mutuamente, pero no podemos quedarnos en cerrar el círculo de la proximidad, de definir al prójimo simplemente en la esfera de lo que nosotros somos por el hecho de estar cerca, porque hay otros muchos a quienes nos debemos acercar. Puede ser que no sean cercanos en el sentido de que están, pero moviéndome yo, por eso Iglesia en Salida, moviéndome yo, debo ir al encuentro, buen samaritano, es decir, ir al encuentro de él significa hacérmele cercano, y hacérmele cercano consciente de que es alguien a quien yo debo llevar la buena nueva de una forma especial. Espero haber podido responder a la pregunta que nos hicieran. Creo que de esta forma podíamos nosotros puntualizar todavía más lo que acabo de señalar como una respuesta. La misión se proyecta básicamente en dos ámbitos, es decir, hay dos grandes espacios en que la misión se realiza. El Papa Francisco señala con mucha claridad que la Iglesia misma debe considerarse destinataria de la evangelización. Es decir, en la Iglesia, aquellos que formamos parte de ella, no podemos considerarnos como especie de profesionales de la evangelización. No podemos considerarnos como personas que ya han sido evangelizadas y ya han cerrado el ciclo de ese ser evangelizados. ¿Por qué? Porque el ser evangelizados es algo que nunca acaba. Yo siempre estoy siendo destinatario de la evangelización, aun cuando yo sea alguien consciente de mi misión y trate de desarrollarla.
Por lo tanto, la iglesia, toda ella, no es una comunidad solamente que da, es una comunidad que se retroalimenta y en ella constantemente la gente se retroalimenta. Cada quien debe sentirse al mismo tiempo discípulo y debe sentirse al mismo tiempo misionero. Como discípulo aprendes y recibes, como misionero vas y das. Y eso es un movimiento constante que no admite tregua. Por lo tanto, en la iglesia no hay unos, ni nosotros los sacerdotes, ni los obispos, ni el Papa, nadie puede considerarse a sí mismo como una persona en quien la obra evangelizadora ya terminó y alguien que diga, bueno, yo ya no recibo nada, ahora solo estoy para dar. Nadie puede hacer eso. Siempre tendrás que ser discípulo y como discípulo te conviertes en misionero. Pero dentro de los de la misma casa, dentro de los de la misma iglesia, hay que distinguir también. Algunos, digámoslo así, viven con un mayor dinamismo su experiencia de fe. Siguen siendo discípulos y siguen siendo misioneros, pero viven, digámoslo así, de una forma particular, animados en ese constante ponerle dinamismo, ponerle vida a la misión evangelizadora. Pero hay otros muchos miembros de la iglesia, y son miembros de la iglesia porque han sido bautizados, en quienes su fe se ha adormecido, en quienes su fe se ha empolvado de tal forma que ya su hermosura no se ve. Anteriormente citaba ejemplos claros. Una persona que se pase hablando por el celular mientras está celebrando la Eucaristía, puede ser católico, puede ser cristiano, pero no tiene conciencia de lo que eso significa, y eso significa que debe ser nuevamente y constantemente evangelizado y con mayor urgencia que aquel que en alguna medida está en este constante dinamismo. Por lo tanto, la iglesia es lugar de evangelización, es lugar en donde aquellos que vivimos, repito, somos llamados a ser misioneros, pero antes hemos de ser discípulos. Ahora, el segundo ámbito es el mundo en el que vivimos. Un mundo que no pertenece a la iglesia. Un mundo en el cual se piensa de formas a veces muy distintas y hasta dispares con la vida de la iglesia. Un mundo en el cual subsiste una gran pluralidad de personas, algunos creyentes, otros no, algunos contrarios, otros no, algunos bastante reaccionarios contra la vida de la iglesia, otros no. Independientemente de quiénes, ese mundo, por mandato de Jesús, debe ser considerado por nosotros, los que somos creyentes, un destino fundamental de la obra evangelizadora. Es decir, yo no me puedo dispensar de anunciar el evangelio allí donde yo estoy, en mi trabajo, en la plaza, en la calle. Y anunciarlo no significa una predicación explícita, no significa que yo tenga que ponerme en una esquina con una Biblia abierta a predicar. Significa, ya lo dije, en primer lugar, mostrar con mi testimonio aquello en lo que yo creo. Pero no solamente un testimonio pasivo, sino también hacer operativo aquello en lo que yo creo. Luchar por los ideales del reino, empeñar mi vida en la construcción de una sociedad mejor, de un mundo más justo, de un mundo más fraterno. Ser forjador de paz, ser forjador de justicia, ser capaz de defender la verdad, ser capaz de defender la igualdad, estar constantemente tendiendo mi mano al que lo necesita, independientemente de si ese mundo cree o no. Yo debo hacer evidente la presencia de Jesús, que ha querido salir a través de nosotros al encuentro de aquellos para hacerse sus prójimos, como lo hizo el samaritano. De esta forma, queridos hermanos y hermanas, he querido compartir estas reflexiones en vísperas de la Jornada Mundial de las Misiones Católicas, para que podamos entender que todo terreno es campo misionero, que es campo misionero mi familia, que es campo de misión mi matrimonio, que es campo de misión la vida de relación con mis hijos, que es campo de misión el trabajo en el que laboro,
que es campo de misión la sociedad en la que estoy, que es campo de misión mi relación con los demás. Allí donde yo esté, los demás en mi vida, en mi estilo de vivir, en mis valores, en mi forma de ser, deben percibir a Jesucristo. Yo debo hacerme palabra viva, debo convertirme en evangelio viviente, y en la medida en que lo haga, explícitamente cuando la ocasión lo permite, pero implícitamente siempre, en esa medida estaré haciendo posible que Jesús sea conocido, sea amado, sea seguido. Vuelvo a señalar, el anuncio del que yo debo ser palabra puede ser explícito, es decir, cuando tengo la oportunidad de hablar de Dios, cuando tengo la oportunidad de compartir mi fe, cuando tengo la oportunidad de anunciar la palabra, pero también puede ser implícito, que los demás vean lo que en mí ha hecho el Evangelio, lo que en mí ha hecho Jesús, y que yo pueda anunciarlo a través de la defensa, de la vivencia de los valores del reino, que otros puedan decir por qué esta persona es distinta, por qué esta persona vive de una forma diferente, qué es lo que le mueve. De esta manera estarán preguntándose indirectamente por aquel a quien yo quiero anunciarles y que no es otro sino Jesús, el Señor, que me ha llamado a compartir su vida y a compartir su misión. Pidámosle pues al Señor que nos haga a todos conscientes de que no podemos vivir nuestra vida de cristianos, de creyentes, si no somos discípulos y como discípulos misioneros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches y gracias a todos, y que no se me quede sin hacerles un pequeño anuncito para aquellos que quieran colaborar. El día de mañana vamos a tener aquí en la plazoleta de la catedral una venta de pan, delicioso pan que nos ha sido donado y que les servirá para tomar cafecito, para invitar a la familia a reunirse alrededor de la mesa, de repente sin romper las burbujas familiares, también para invitar a alguien cercano, y les va a servir para todo eso, y con eso estarán contribuyendo con la pastoral de medios de comunicación de la parroquia, de la pastoral social, que a través de esta venta pues quiere seguir ayudando a tantos hermanos que lo necesitan. Que Dios les bendiga a todos.